disertar sobre el tema el evangelismo y los puestos de avanzada. Podemos comenzar con una oración, ¿no? Oremos. Gracias. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras culpas porque somos indignos. No podemos presentarnos delante de ti, Padre Santo, ni delante de tu trono porque estamos manchados en ella, en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra vida. Pero tenemos, Padre Santo, a tu Hijo, Jesús, que derramó su sangre por nosotros, el cual presenta todas nuestras peticiones ante tu trono de la gracia. En este momento, Padre Santo, un grupo de tus hijos estamos reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté presente en este momento, en cada una de las personas, Señor, y en esta reunión principalmente, y que Él sea el que dirija esta reunión de oración, que nos guíe, que nos ilumine y que sean tus palabras, Señor mía. Bendice a todos tus hijos en toda la redondez de la tierra, Señor. Hay un mensaje que dar al mundo, Padre Santo, y se necesitan obreros. Y hay que llevar tu palabra, Padre Santo. Hay que llevarla. Es mucha la mies, se necesitan muchos obreros para esparcir esta semilla, Señor. Pero en ti esperamos y en ti confiamos, Señor. Ya hay muchos que están trabajando desde el campo. Y hay otros que tienen ese sentir en sus corazones y otros que todavía no se deciden. Pero que el Espíritu Santo pueda impresionarles y que puedan tomar la decisión en sus vidas. No somos dignos de ti, Padre, porque somos pecadores, pero todo te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, queridas hermanas y hermanos, como ya lo explicó mi esposo, el tema que compartiremos en esta tarde con ustedes se llama el evangelismo y los puestos de avanzada. Como es conocido por casi todos nosotros, un puesto de avanzada, además de tener dentro de sus objetivos la práctica de la agricultura y de la reforma pro salud, también debe contar con un grupo misionero o un grupo evangelístico. Un grupo evangelístico que debe penetrar las ciudades porque es el corazón del cristianismo y el corazón de la obra evangelística. Este debe ser el pilar principal o la esencia del mismo puesto de avanzada. Además, es nuestro acometido. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, Jesús nos exhorta a nosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esta tarde vamos a iniciar con otra exhortación que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en el libro de Mateo capítulo 28, donde nuestro Salvador le comenta a los apóstoles y les leo. Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos dos versículos del capítulo 28 tenemos la exhortación, como ya lo dije antes, de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando momentos antes de subir Él al Padre, Él comisionó a sus apóstoles para ir al mundo a cumplir una tarea, un mandato que no era solo para ellos, también es para nosotros. También es para todos aquellos que creyeron en Él, todos aquellos que le aceptarán a través del testimonio y predicación de cada una de esas personas. En ese segundo grupo estamos nosotros, porque nosotros hemos conocido por el testimonio de otro o por la predicación de otras personas. Y nosotros estamos llamados a llevar esa gran verdad a otros, a compartir esas buenas nuevas. Hay un campo inmenso, como lo dije en la oración que acabamos de tener. Hay un campo inmenso y hay que conquistar almas para Dios. Ese campo es el mundo, son las ciudades, los pueblos, y nosotros no nos podemos quedar con esa verdad.
Esa verdad se nos fue dada y como dice la palabra de Dios, cuando se tiene una lámpara, cuando se tiene una luz, no se coloca debajo de un almud ni debajo de una mesa, se pone encima para que alumbre a otros. Ese es nuestro gran compromiso, el de compartir la palabra de Dios. En el libro Un llamado al evangelismo médico, en el prólogo, la mensajera del Señor nos comparte una cita donde nos dice: es necesario efectuar en este tiempo un llamado de clarín al evangelismo médico. Millares, sí, decenas de millares de personas hoy en día se hallan inconscientes de la condición de su salud espiritual y física. Están lejos de seguir una forma de vida correcta y no sienten su peligro. Se necesitan centinelas fieles para señalar el camino a la salud y a la santidad. El llamado al evangelismo médico fue transmitido a los adventistas del séptimo día, en primer lugar, por el ejemplo de Cristo y su propio misterio, y también por su comisión evangélica a la iglesia. Aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, manifestó que el verdadero evangelismo comprende el ministrar a las necesidades físicas, así como a las espirituales. Esta cita la encontramos en el libro, como ya les dije antes, Un llamado al evangelismo médico, el prólogo de este libro. Comentando un poco lo que nos transmite la mensajera del Señor, nosotros necesitamos dar un toque certero a la trompeta y compartir el mensaje que Cristo viene pronto, que tenemos una bienaventurada esperanza. Hoy en día vemos que este mundo está lleno de muchísimas almas que perecen sin haber oído hablar de Cristo. Perecen por diferentes enfermedades, porque el estilo de vida practicado hoy en día está muy distante de lo que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, instituyó en el jardín del Edén. Las personas se están suicidando ellas mismas, envenenan sus cuerpos y su sangre con productos envasados, preservados por largo tiempo, envenenan su cuerpo con edulcorantes, bebidas gaseosas, bebidas energéticas, sustancias tóxicas contenidas en los alimentos, porque muchos no saben, no se dan cuenta de estas cosas, y otras, aunque sabiéndolas, hacen caso omiso de todos estos peligros. Por eso, hermanos, es importante y es muy necesario obreros consagrados, porque es muy grande la mies. Obreros para llevar esperanza a ciudades, a poblados, a países enteros. A veces nos imaginamos y pensamos, pues, pero ¿cómo se puede amonestar a un mundo tan grande? Somos 7.000 millones de habitantes, pero Dios no se maneja por números y Él siempre ha trabajado con pequeños grupos. Si vemos los ejemplos de la Biblia, cuando el diluvio de Noé, cuando Sodoma y Gomorra, cuando los 12 escogidos, los 12 apóstoles, siempre han sido minoría, y hoy en día tenemos tantos recursos tecnológicos y principalmente, lo principal, el Espíritu Santo, que es el que trabaja en nosotros, que es el que trabaja en esos siervos, en esas personas consagradas, y hace maravillas como lo vemos registrado en el libro de los Hechos. En otra cita que nos deja la mensajera del Señor del mismo libro, Un llamado al evangelismo, ella nos dice: el evangelismo, verdadero corazón del cristianismo, es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a conocer a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta, y el mensaje adventista que se proclama a fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor debe convertirse en un fuerte clamor para que resuene hasta en las regiones más apartadas de la tierra. En esta cita, la hermana Elena de White nos llama la atención sobre la obra evangelística. Ella afirma que la obra evangelística es el verdadero corazón del cristianismo, y por ende, al hacer el corazón del cristianismo, es el corazón de los puestos de avanzadas.
porque también en otra cita que ella nos ha dejado en el libro del conflicto de los siglos, capítulo 39, ella dice que vendrán siervos de Dios con rostros iluminados y resplandecientes de santa consagración y proclamarán el mensaje celestial de lugar en lugar. Esos siervos de Dios con los rostros iluminados son los hombres y mujeres consagrados que al final del tiempo penetrarán las ciudades, que saldrán desde los campos desde los puestos de avanzada a dar ese mensaje de amonestación. Porque las ciudades no van a ser amonestadas por gente que viva dentro de las ciudades. Hay muchas personas que así lo afirman, que no es necesario trasladarnos al campo porque tiene que haber gente en las ciudades, tiene que quedarse alguien en la ciudad para amonestar esa misma ciudad. Pero en las citas de la hermana Guay y en los libros del Espíritu de Profecía, ella no afirma nada de eso. La otra vez, una hermana desde Argentina nos comentaba que ella quería hacer un puesto de avanzada dentro de la ciudad, porque las ciudades había que amonestarlas. Y mi esposo le comentó y le dijo, pero es que las ciudades no van a ser amonestadas por gente que viva dentro de la ciudad, sino por gente que venga, porque es muy difícil lograr una consagración total a nuestro Señor en medio del bullicio y en medio de toda la contaminación que tenemos dentro de las ciudades. ¿Puedo hablar un poquito? Sí. Yo creo que es importante, lamentablemente no todos tienen el acceso, mejor dicho, no todos tienen el deseo de informarse, porque creo que los puestos de avanzada también tocan muchísimo el tema de la educación. Y la educación es un tema que de por sí es la sangre que alimenta las venas de un puesto de avanzada. Si nosotros no buscamos ser educados por Dios, siempre vamos a regirnos por nuestros propios pareceres, de lo que ya hemos sido educados, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea en la misma iglesia adventista. Estamos educados de una manera que no es la correcta. Y nosotros como pueblo adventista tenemos que vaciarnos de esa educación que hemos recibido todos, absolutamente todos, y buscar una nueva educación que nos permita interpretar el plan del Evangelio del cielo. Hay muchos planes evangelísticos. Satanás también tiene su plan evangelístico, ¿no? Por supuesto, todo lleno de engaños, tropiezos, pero él es su forma de orar. Pero hay personas que, sin darse cuenta, se prestan por sus prejuicios, por su falta de información, por su deseo de no querer superarse, de que todo lo que les parece que están haciendo cuenta con la aprobación de Dios. Y el tema del evangelismo es un tema que va a ser crucial al final del tiempo, porque va a determinar a los que realmente son obedientes a Dios, los que han seguido a Dios por fe, y que Dios le va a dar esa unción prometida, porque es una promesa del Señor, y si es una promesa se va a cumplir, aunque nosotros no hagamos aunque todo el infierno haga lo imposible por impedirla, igual va a llegar. Satanás puede retrasar ese evento del fuerte pregón, de la lluvia tardía, pero no lo puede impedir. Amén. ¿No? Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar que ese fuerte pregón es para el evangelismo. Yo quisiera leer de nuevo la cita que leyó mi esposa recién, porque es una cita que tiene verdades preciosas en su texto, ¿no? Dice así: el evangelismo, verdadero corazón del cristianismo, es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a conocer a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta. Nosotros estamos al borde de la eternidad. Estamos ya, como quien dice, mirando por fe la eternidad. Y el mensaje adventista que se proclama a fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor debe convertirse en un fuerte clamor. Es decir, este mismo mensaje, estas verdades que hoy podemos distribuirla por medio de las redes sociales, por medio de libros, por medio de charlas, por medio de también este sistema de las redes, ¿no? Estas verdades y no otras, de que Cristo viene pronto, Cristo es nuestra justicia, el perdón de los pecados, la obediencia y el temor de Dios, tiene que resonar con poder del cielo
a través del Espíritu Santo en hombres y mujeres consagrados. Dice, para que resuene hasta en las regiones más apartadas de la tierra. Si el mensaje adventista contiene, y no otra iglesia, y no lo digo para que nosotros nos inflemos de ese auto-orgullo o autosuficiencia o falso orgullo, sino que las otras iglesias han caído justamente porque han rechazado el mensaje de los tres ángeles, que es de juicio. Juicio que viene sobre la tierra y después vendrá la presencia real del Señor a terminar esta obra del misterio de la iniquidad, esta obra de pecado de Satanás, este reino de oscuridad. Entonces, esta iglesia se le ha dado, como al Israel antiguo, esa luz para que ilumine al mundo. A los israelitas de la antigüedad se le dieron para que ellos sean ejemplo y que todo el mundo pudiera al final ser judaizado, si vale el término, para que conozcan al Dios verdadero, para que dejen a los ídolos. Y a nosotros se nos da este mensaje para que el mundo deje también exactamente los ídolos, la falsa adoración, y vuelvan al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que viene, que va a hacer un juicio y que va a recompensar según hayan hecho cada uno su obra. Entonces, este mensaje está envuelto en el concepto de evangelismo. Jesús mismo dio su ejemplo. En su vida, él trató de salvar a todos los que le venían a él. Él decía, yo no he hecho fuera a nadie. Incluso a los chicos, los niños que venían a querer estar con él, y los adultos decían, no, esto es cosa de adultos, no, que los chicos sáquenlo. Él dijo, no, vengan también los niños. ¿No? Y uno, si no se vuelve tan inocente como ese niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Hasta ese extremo llegó Jesús, ¿no? Él atendía a los fariseos, atendía a las rameras, a los condenados a muerte, atendía a los extranjeros, atendía a los líderes romanos, atendía a los doctores de la ley, ¿no? A los escribas, en fin, él no rechazaba a nadie, pero él era muy, en este aspecto, era muy veraz. Él no adaptaba el mensaje al oyente. Él tenía un solo lenguaje, que era el amor por las almas. La gente lo escuchaba y el que quería conocer a Dios era bienvenido, y el que era un poco terco o un poco difícil, y él decía, bueno, yo le hablé y si él se va, se va. Tenemos el caso del joven rico o de los mismos fariseos o los escribas que no lo aceptaron, pero él siempre les predicó a todos. Y nosotros también tenemos que pensar que todas las personas que están a nuestro alrededor, nos caigan bien o no, sean de nuestra simpatía o no, sean de nuestro agrado o no, sean nuestra familia o no, todos tienen que conocer que Cristo viene pronto, que Cristo está haciendo una obra en mi vida y que esa obra de transformación yo la quiero transmitir a los demás, tanto por palabra como por ejemplo, por una vida consagrada. Sí, así como lo dice mi esposo, debemos proclamar que Cristo viene pronto. Estamos llamados a dar ese último mensaje de amonestación de Dios a un mundo impenitente, a decir que necesitamos una preparación especial, arrepentimiento y abandono total de cualquier práctica pecaminosa. En el libro La Maravillosa Gracia, la sierva del Señor también nos deja otro lindo mensaje también. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz saquen a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. Esta cita la encontramos en el libro La Maravillosa Gracia, capítulo Poder para sacudir al mundo. Este es uno de los tantos ejemplos que nosotros tenemos, tanto de los apóstoles como de los reformadores,
y de todas las personas en toda la historia del cristianismo, cómo fue conquistado, pues, países y ciudades enteras para Cristo sin tantas personas, o sea, sin decenas de personas, sin multitudes, y no teníamos la tecnología que tenemos hoy, no habían los avances, no había WhatsApp, no había teléfono, no se había inventado nada de eso, estaba todo en pañales, la gente se movilizaba en barcos, en carruajes y en esos medios de transporte que teníamos antes. No habían aviones ni los trenes veloces que poseemos hoy. Sin embargo, el mensaje llegó a todos los rincones de la tierra. Entonces, ¿por qué no puede llegar en esta generación? ¿O cómo que no va a llegar? En la Biblia y concretamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos sobrados ejemplos de cómo crecía la obra evangélica del Espíritu Santo, que obraba, valga la redundancia, que actuaba a través de los apóstoles. Los apóstoles a nosotros nos dan un gran mensaje, una gran lección, porque si nosotros estudiamos, miramos en cada uno de los evangelios, eran personas que no poseían nada, pescadores, carpinteros. De pronto por eso para ellos fue más fácil dejarlo todo e irse tras del maestro, porque ya verá que el joven rico también quiso seguir a Cristo y tuvo mucha dificultad para poder lograrlo, para poder hacerlo, porque su personalidad, su misma vida estaba atado a los bienes que poseía, no pudo desprenderse de ellos, hizo su elección. En cambio, los apóstoles, como nada tenían, hicieron la mejor elección para ellos. Pero si nosotros nos damos cuenta, ellos sí lo dejaron todo, colocaron todas sus pocas posesiones en el altar del Señor, en el avance de la obra, que muchas veces, en muchas ocasiones, eran escasas monedas lo que ellos poseían, pero aún así era todo lo que poseían. Y se desprendieron de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque querían trabajar en la obra que Dios le había encomendado, que era salvar almas a través de la predicación del Evangelio. Y gracias al poder del Espíritu Santo y de su consagración, llegó a todo el mundo conocido, a pesar de las embestidas del enemigo, que a toda costa intentaba neutralizarlos, persiguiéndolos, encarcelándolos y a veces llegando hasta arrebatarles la vida. Pero aún así, los esfuerzos del adversario fueron en vano, porque las personas alcanzadas para Cristo se contaban de a miles, de a miles. En otra cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 23, dice así: de ciudad en ciudad sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del Evangelio, pero sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Con todo, frente a la oposición y a los conflictos, Pablo avanzaba firmemente, determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la visión de Jerusalén. Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. Mientras esperaba a Silas y Timoteo, Pablo no estaba ocioso, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Pero su principal labor era proclamar las nuevas de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. La vida y el ejemplo del apóstol Pablo es un fiel testimonio que nos ha sido legado a todos los seguidores del Salvador. Bien lo dijo el mismo apóstol en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero aún a pesar de sus muchos sufrimientos, que se cuentan entre ellos cárcel, látigo, naufragios, mordedura de serpiente, enfermedades,
y otra suerte de padecimientos, como él mismo decía, proseguía hacia la meta, proclamando de ciudad en ciudad, en distintos países, creyentes y paganos, en plazas, en sinagogas y en cualquier otro lugar, el evangelio de salvación. Y aún a pesar de todos los ataques del enemigo, de las almas, este no pudo estorbar la obra encomendada, pues cada día se añadían muchos que habían de ser salvos y ser bautizados. Otra cita del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, pero ahora del capítulo 2, dice así: los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo para declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, siendo superado únicamente por el de Cristo mismo. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la Iglesia evangélica. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. ¿Puedo hablar una idea? Porque esta cita me ha gustado mucho. El primer párrafo que dice así: los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo para declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, superado solamente por Cristo mismo. Si nosotros traspolamos esa cita de los apóstoles al pleno siglo XXI, a nuestros días, y que el cielo pueda mirarnos a nosotros como se le está por dar a los que quieran aceptar el cargo más alto que alguna vez se le va a dar a los hombres, o que se le haya dado a los hombres, a la raza humana, que es el de predicar lo que ellos han visto y oído a través de la palabra. Y ese cargo visto desde el cielo es un alto honor y privilegio para cada uno de nosotros. Yo me imagino que si a nosotros, cada uno en su... Acá tenemos, yo soy de Argentina, mi esposo es de Colombia, la hermana Ángela es de España, la hermana Isabel de... Si cada uno en su país le llama al presidente y le dice: tú quieres ser embajador en el país donde vives, yo te voy a dar la embajada, ¿aceptas el cargo? Para nosotros sería un honor ser embajador del país donde somos, en el país donde vivimos. Si somos extranjeros, estamos en el extranjero. ¿Qué cargo? Y todos nos dirían: no, sabes que al hermano o la hermana le han dado un cargo muy alto, es embajador. El cielo, de la misma manera, cada hombre, a cada mujer, le está haciendo esa propuesta hoy. Tú quieres ser embajador de Cristo, tú quieres ser embajadora de Cristo. El cielo te puede conceder ese privilegio y te puede dar solamente ese nombramiento si tú eres idóneo, pero con el nombramiento también te va a dar todas las herramientas que tú necesites para desempeñarte como embajador. Y es un cargo que el cielo nos está ofreciendo todo a todos nosotros ahora por medio de aceptar el evangelismo, de aceptar dar las buenas nuevas, de querer dar las buenas nuevas, de tener ese amor por las almas. ¿Por qué quiero salvarme si no quiero llevar a alguien más conmigo? O que alguien conozca, o que muchos conozcan el evangelio como alguna vez me ha tocado conocerlo a mí, porque alguien hizo evangelismo conmigo. ¿Por qué no puedo ser yo con los demás lo mismo? Claro. ¿No? Y eso es un alto honor que Dios nos concede cada uno de nosotros. Pero muchos son los llamados, muy pocos los escogidos. Tengan Señor misericordia de su pueblo. Así como los apóstoles fueron llamados, nosotros también hemos recibido ese mismo llamamiento, a ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Y esta tarea, además de ser una tarea de grandes retos y responsabilidades, lo es de mucha consagración, porque nosotros vamos a tener mucha oposición del gran engañador. Tenemos que estar bien consagrados, bien agarrados de la mano de Dios. Amén. Porque si a Jesús
Satanás lo desafió a los apóstoles y a los reformadores y siervos de Cristo durante toda la cristiandad, durante toda la historia del cristianismo, los ha estorbado y atacado. Contra nosotros también Él va a empuñar sus armas para amilanarnos, para neutralizarnos e impedir que esta obra encomendada de esparcir el Evangelio no se lleve a cabo. Pero nosotros estamos expuestos, estaremos expuestos a, si nosotros aceptamos el llamamiento, si nosotros aceptamos esta acometida que se nos da, a eso estamos expuestos, porque esta es una obra de gran magnitud y seremos directamente asediados y estorbados por el enemigo de las almas, porque como bien dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y otra de las razones que el adversario no quiere que la obra evangelística progrese, que no se lleve a cabo, es que él le declara la guerra directamente y no quiere que los puestos de avanzada se lleven a cabo, es porque a través de la obra del evangelismo muchas almas son arrebatadas de las manos de Satanás. Por eso él trata de impedirla y de neutralizarla, pero fiel es el que prometió. Fiel es Dios que nos ha prometido la victoria y que de la mano de Él podemos salir adelante. Si a todos los siervos de Dios en toda la historia de la humanidad, de la cristiandad, Él los libró y los sacó victoriosos, ¿a nosotros no nos dará la victoria? ¿No nos dará Dios la victoria en esta obra que vamos a hacer, que es para gloria solemne, para Amén. Gloria y honra de su nombre, Amén. Y para obedecer y cumplir el cometido que Él nos ha dejado? Y aunque tengamos que entregar nuestras vidas, aunque tengamos que morir, grande es el galardón que se nos ha prometido. Amén. Es grande ese galardón si cumplimos la voluntad de nuestro Señor. La historia de Felipe. Sí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos deja a nosotros muchas experiencias, muchos ejemplos de cómo actuaba el Espíritu Santo, de toda la obra grande y maravillosa que hizo el Espíritu Santo en esos tiempos con esos 12 siervos de Dios. Aquí en el capítulo 8 leemos desde el versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Verso 26, la historia de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Por algo, queridos hermanos, algunos teólogos y pastores
Llaman al libro de Hechos los Hechos del Espíritu Santo. Y qué acertado ese nombre, porque si nosotros lo estudiamos con detención, vemos qué maravilloso cómo se movía el Espíritu Santo a través de estas personas, de estos 12 siervos, y llegaban y conquistaban para Cristo pueblos, ciudades, veredas, aldeas, países enteros. Aquí vemos este libro, este lindo ejemplo de la obra de convencimiento que el Espíritu Santo realiza en un siervo, en una persona no creyente, pero eso sí, utilizando hombres mortales, con defectos y virtudes, pero hombres consagrados. A eso estamos llamados nosotros también, no a menos, a repetir esas experiencias y quizás mayores que esas, porque nosotros también tenemos que vivir, tenemos que tener otro aposento alto. Para el fin del tiempo se nos ha prometido un derramamiento del Espíritu Santo, una manifestación superior a la de la primera iglesia. Los apóstoles y todos los cristianos de la primera iglesia, ellos les tocó una tarea, una obra. Ellos abrieron una etapa, empezaron una obra de grandes dimensiones y nosotros tenemos que cerrarla. Tenemos que cerrar esa etapa, tenemos que concluir, terminar la obra iniciada por ellos. Pero para eso debemos tener nuestra propia lluvia temprana y nuestra lluvia tardía. Debemos consagrarnos, apartarnos del pecado, alejarnos del bullicio, de la contaminación visual, de la contaminación auditiva y ambiental que se encuentra en las ciudades. En las ciudades es muy difícil lograr una consagración y que el Espíritu Santo pueda transformarnos imperceptiblemente, que podamos reflejar ese carácter que Cristo quiere que nosotros reflejemos, porque son muchos los obstáculos que tenemos para poder hacerlo. Nosotros debemos instalarnos en el campo y aprender del libro de la naturaleza y contemplando al Omnipotente, ser transformados imperceptiblemente. Debemos dejar lugar para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Es el consejo que se nos da, es el llamado que hemos tenido, son los ejemplos que también vemos. Si nosotros tomamos de la Biblia los ejemplos de Juan el Bautista y de Elías, nosotros somos llamados el tercer Elías y nosotros tenemos un mensaje de arrepentimiento y de amonestación para dar al mundo, así como el primer Elías tenía también un mensaje de amonestación, así como el segundo Elías, Juan el Bautista, vino a preparar el camino para la primera venida del Salvador. Nosotros nos ha sido encomendado preparar el camino para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y Juan no vivía en grandes palacios, Elías tampoco vivía en casas suntuosas, no vestían con ropa lujosa, ni se alimentaban con los banquetes que se alimentaban los príncipes, ni los reyes, ni la gente del Sanedrín. A ellos se les dio una dieta, les fue escogida una dieta para ellos. Al papá de Juan, a Zacarías, se le dio la dieta que le debía dar al niño apenas naciera. Y Elías también tuvo su dieta, y nosotros también, a nosotros, como pueblo del fin, se nos ha dado una dieta, se nos ha dado una manera de vestir, que nuestra manera de vestir debe ser reprensión a la manera de vestir del mundo, y que también debemos apartarnos de las ciudades, porque las ciudades están contaminadas, y la obra que Dios quiere hacer en nosotros, en la ciudad, no puede ser llevada a cabo. Acá hay una linda cita. En el libro de Estudios en Educación Cristiana del profesor Edward Sutherland, son consejos que la hermana White le da a él cuando ella iba a visitar la escuela de Madison. Ella varias veces fue a visitar la escuela y tenía reuniones, y son las citas que se han seleccionado en este libro. Y en una de ellas dice: el Evangelio de Cristo requiere consagración total. El sembrador cristiano ha de salir a sembrar, pero muchos, por sus murmuraciones y disputas, se están incapacitando para el trabajo. Sus sentidos indolentes no disciernen cuán débiles son sus esfuerzos
y cuán fuerte es su incredulidad. Despiértense nuestros miembros de iglesias a sus responsabilidades y privilegios ahora. Pasen menos tiempo en indulgencia propia y adornos innecesarios. El dinero así gastado es del Señor y se necesita para hacer una obra sagrada en su causa. Nosotros, como pueblo adventista, estamos llamados a una obra solemne, el evangelismo, a una escala que todavía nunca se ha visto en el mundo, a escala global y en poco tiempo. No va a durar mucho el fuerte pregón, no va a durar años, no, va a durar poco tiempo. Pero en ese poco tiempo todo el mundo, todo el mundo, los 7.500 millones de habitantes serán amonestados, conocerán de los adventistas y conocerán del mensaje de los tres ángeles. Pero esa obra va a ser llevada por los obreros que hayan renunciado a su vida y también por los obreros de la hora undécima, aquellos que a último momento han decidido seguir a Cristo a pesar de perderlo todo. Muchos hermanos adventistas abandonarán la iglesia porque vendrán fuertes pruebas, muy fuertes, pero esos lugares serán ocupados por lo que hoy llamamos a los evangélicos, los católicos, los agnósticos, los ateos y tantas otras personas que hoy no militan ni siquiera en el cristianismo, pero el testimonio, no la palabra, el testimonio de vida de esos hombres transformados a la imagen del carácter de Cristo en el campo, los que hayan quedado encerrados en la cárcel, los que estén en los hospitales, esas personas que hayan tenido una comunión tan íntima que su testimonio sea realmente una manera de que el Espíritu Santo sea efectivo en los corazones de los demás al escucharlos y verlos a ellos, hará esa obra de evangelismo. Y nosotros creemos que el Señor está llamando a esas personas hoy. Creemos que esta obra requiere una consagración total. Esa consagración total solamente hoy por hoy no la podemos conseguir en las ciudades. Por más que nos parezca, el ángel mismo dijo, no serán amonestadas por las personas que viven en las ciudades. Ni siquiera lo dijo la hermana White. Es un mensaje directo de un ser celestial, que si lo dijo él es porque lo sabe. No serán amonestadas por las personas que crean, que sigan y que hayan decidido continuar en las ciudades. Porque las ciudades cada vez está peor. Cada vez la rebelión que existe en los corazones de la gente que habita en las ciudades impide que los pocos que estén puedan consagrarse como Dios desea y como las circunstancias lo exigen. En otra cita, tomada también del libro de Estudios en Educación Cristiana del pastor Edward Sutherland, él nos dice, en preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una obra amplia en las grandes ciudades. Tenemos un testimonio solemne que llevar a estos grandes centros, pero en nuestra planificación para la extensión de la obra debe incluirse mucho más que solo las ciudades. En los lugares apartados hay muchas familias que necesitan ser atendidas a fin de saber si comprenden la obra que Jesús está haciendo por su pueblo. Los que están en los caminos no han de ser descuidados, ni los que están en los vallados. Y al viajar de un lugar a otro y pasar ante casa tras casa, a menudo preguntábamos, ¿la gente que vive en estos lugares ha oído el mensaje? ¿Ha sido llevada a sus oídos la verdad de la palabra de Dios? ¿Entienden que el fin de todas las cosas está cerca y que los juicios de Dios son inminentes? ¿Se dan cuenta de que cada alma ha sido comprada a un precio infinito? Cuando medito en estas cosas, mi corazón anhela ver que la verdad sea llevada en su sencillez a los hogares de estas personas, junto a los caminos y en lugares muy alejados de los atestados centros de población. Esto está en la página 151 y 152 del libro Estudios en Educación Cristiana. Debemos amonestar las ciudades, hermanos. En el caso concreto nuestro, y aplicándolo a nuestro proyecto puntual, si nuestro Señor Jesucristo nos permite concretar esta compra de propiedad en España, los pueblos y ciudades españolas deben ser amonestadas. Hay un mensaje que proclamar en Madrid, en Asturias, en León, en Castilla, que Cristo está volviendo y que debemos prepararnos para recibirlo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lograremos eso si somos pocos? Si miramos en toda la Biblia,
Dios nunca ha necesitado multitudes para trabajar. Siempre ha trabajado con minorías, con poquitos. Y cuando el Evangelio comenzó a esparcirse, se necesitaban 2 siervos consagrados y con el poder del Espíritu Santo evangelizaban un país. Otra de las grandes preguntas que a veces nos asalta es cómo llegamos a esa población o cómo podemos lograr eso, por ejemplo, en el caso concreto de España, una nación ultracatólica. ¿Cómo penetramos esa muralla? ¿Cómo derribamos esa barrera? Los que han sido colportores lo saben mejor que yo. Y la respuesta es con la reforma pro salud o la obra médico-misionera. Esa es la otra llave que abre las puertas, porque hay puertas que no se pueden abrir con la Biblia y que sí pueden ser abiertas con la reforma pro salud. Los libros sobre salud, sobre cocina saludable, sobre cómo vivir mejor, cómo sanar dolencias o enfermedades, abren muchas puertas porque hoy en día hay tanta gente enferma, diabetes, hipertensión, cardiopatías, insuficiencia renal y muchas enfermedades más, producto de haber estado abusando por años de nuestro cuerpo y de una pésima dieta alimenticia. Primeramente a la persona o a los hermanos a los que se les va a llevar el mensaje, hay que indicarles cómo sanar su cuerpo y después procedemos o le presentamos las buenas nuevas de la palabra de Dios que irán sanando su espíritu y así la palabra de Dios pues no será rechazada porque hay veces que cuando nosotros nos presentamos a una persona o a cierta colectividad queriéndole llevar la palabra de Dios o un folleto de las escrituras, la gente enseguida la rechaza. Pero cuando se le habla, se le pregunta que si quiere ser sana, eh, la persona ya cambia de actitud, ya es como un poquito más receptiva a lo que se le quiere decir. Entonces se comienza a trabajar por allí. Las personas que han sido colportores tienen muchos testimonios, mucha experiencia y muchos ejemplos de cómo esto es una verdad, es una realidad. Mi esposo que fue colportor, él tiene mucha experiencia de cómo... Sí, me ha tocado colportar unos cuantos años en mi juventud en Argentina y he podido comprobar de manera directa, por experiencia personal, que si uno piensa que la Biblia es el único instrumento que sirve para llegar a las almas, lamentablemente no es así. En un mundo donde en ciertas regiones existe un recelo, un cierto rechazo a lo que nosotros conocemos como evangélicos, especialmente en poblados, en lugares donde son católicos por tradición. El catolicismo siempre, históricamente, ha educado a sus ovejas, a sus fieles, para que tengan un rechazo a lo que es protestante, a lo que ellos nos llaman herejes, hasta el día de hoy. Y eso se ha notado mucho. Yo he comportado en diferentes lugares y no podía decir porque era un rechazo natural. ¿Ustedes son evangélicos? No, no, nosotros somos católicos y sacaban una pequeña estatua de la Virgen, en fin, ¿no? Amuletos muy tradicionales de los católicos. No, 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 yo estoy bien con mi fe. Entonces uno cree que va a cambiarles la fe, pero por eso el Señor en su gran providencia y sabiduría ha instaurado un método para que la gente pueda aceptar a las personas que llevan el Evangelio, que es la reforma pro salud, el mensaje de la sanidad. Y ese mensaje a todo el mundo le interesa escuchar porque en ello va su calidad de vida, la, la vida que lleve, la fe que practique no importa, a todo el mundo le interesa vivir saludable. A nadie le gusta padecer enfermedades o dolencias o tal vez ciertas enfermedades crónicas también, sencillamente por los hábitos que lleva, ¿no? Y ni hablar de los vicios, el cigarrillo u otras adicciones. Y el Señor también nos ha dado a nosotros, adventistas,
a lo que la hermana Juárez le llama el brazo derecho, es decir, lo que más usamos nosotros para nuestras actividades, como persona en cualquier lugar, excepto los zurdos, es la mano derecha. La mano derecha para agarrar cosas, para sostenerme, para cocinar, para trabajar, para vestirme, para asearme, para todo, utilizo la mano derecha. Y en el evangelismo, la mano derecha del mensaje de los tres ángeles es la reforma protestante. Nosotros tenemos que golpear la puerta con la mano derecha, con la reforma pro salud, para entrar a un hogar. Y que la gente nos conozca, porque les llevamos a ellos un mensaje de sanidad, de poder vencer los hábitos y las adicciones que ellos no pueden. Me contaban personas, especialmente mujeres que tenían adicción al tabaco, que no podían dejar de fumar. Lo habían intentado muchas veces y volvían a caer y volvían a caer. Cuando les mencionaba que nosotros tenemos un método que purificaba la sangre, por más que usted, yo le decía, por más que usted trate, pueda, su cuerpo siempre le va a pedir otra vez nicotina porque usted está intoxicada en su sangre con esa sustancia que le va a pedir, y le va a pedir, y le va a pedir. O sea, hay una fuerte dependencia orgánica, no era mental, era orgánica. El cuerpo, si usted limpia su cuerpo y usted purifica la sangre por medio de un plan de 5 días a base de agua, de vegetales y de hábitos y cambiar, el cuerpo ya dejará de pedirle. Entonces se unirá su buena intención y deseo de dejar la nicotina y un cuerpo que ya no estará intoxicado. Entonces, mucha gente dejaba de fumar, o el esposo o la esposa, y a ellos les significaba un alivio tremendo. Aparte, nos decían también, un alivio económico. Y hay gente que fumaba 2 paquetes por día, y hasta 3 paquetes por día. Y era mucho dinero que se va por mes en el tabaco. Pero no podían dejarlo. Y a veces nosotros íbamos y le dábamos no solamente la revista del curso, sino le ayudábamos a ponerlo en práctica. Y nos agradecían. O sea, qué lindo que por fin pude dejarlo. Entonces, esa recepción hacia nuestra persona, hacia los colportores, les facilitaba al colportor después hablarle de temas espirituales, ¿no? Y si tenía recepción a temas espirituales, íbamos a temas cristianos. Y así la gente iba conociendo. Cómo dejar la carne, es otro gran tema. En Argentina me ha tocado colportar y la carne ya es realmente el primer plato a la mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces hay gente que no conoce, no sabe, no tiene idea de cómo vivir sin la carne. Y a nosotros nos tocaba enseñarle a cocinar sin carne. ¿Cuál era la ventaja? Y había familias que se acostumbraban y muy agradecidas. Y después nosotros les dábamos el libro El deseo de toda la gente o El conflicto como regalo. Decíamos, queremos regalar este libro para que usted lo lea. Y lo leían. Y es una obra, un método que el cielo le dio a la iglesia. Y es un método de evangelismo que si el cielo lo dio a la iglesia es porque el Señor sabe que ese método va a servir. En otra cita de la mensajera del Señor, tomada del libro Un llamado al Evangelio Médico, dice así: los que entren en nuestras grandes ciudades para trabajar como evangelistas médicos deben comenzar su obra de una manera muy sabia. Los ángeles de Dios harán la impresión y bajo la influencia santa del Espíritu Santo, los corazones serán tocados. Las palabras del orador que traen la forma de la sana doctrina y colocan esa doctrina en un contacto real con los oyentes, resultarán en la salvación de almas. Cuando se la une con otros ramos del esfuerzo evangélico, la obra médico-misionera es un instrumento de la mayor eficacia por medio del cual se prepara el terreno para la siembra de las simientes de verdad y también el instrumento por el cual la cosecha es recogida. La obra médico-misionera es la mano ayudadora del ministerio evangélico. Hasta donde se pueda, sería bueno que los obreros evangélicos aprendieran cómo ministrar a las necesidades del cuerpo, así como del alma, pues al hacerlo están siguiendo el ejemplo de Cristo. La intemperancia ha llenado casi completamente el mundo de enfermedad, y los ministros del Evangelio no pueden gastar su tiempo y su fuerza aliviando a todos los que están en necesidad. El Señor ha ordenado que los médicos cristianos y los enfermeros trabajen en relación con los que predican la palabra. La obra médico-misionera ha de ser unida con el ministerio evangélico.
Amén. Esto está tomado de un llamado al evangelismo médico, capítulo La cooperación entre la obra médica y la obra evangélica. Como comentaba mi esposo, la mensajera del Señor nos dice que la obra médico-misionera debe estar unida con el ministerio evangélico, o sea, los dos van de la mano. Así como un sembrador, un agricultor prepara la tierra para poder esparcir la semilla que va a sembrar. De igual manera, el obrero evangélico, que es un sembrador, debe preparar el terreno donde va a esparcir esa semilla con la influencia y poder del Espíritu Santo. Él debe llevar y indicar normas de salud, leyes y remedios naturales que fueron dejadas por nuestro Creador para nuestro propio bienestar. Hablar de la importancia de mantener el templo limpio, que es nuestro cuerpo, un templo limpio y impecable. Y así después poder proceder a regar a esparcir esa semilla que es la semilla del Evangelio, porque en un campo no preparado no se puede sembrar, hay que prepararlo. Entonces por eso hay que preparar primero a las personas y indicarles pues de la importancia que es de cuidar nuestro cuerpo, de alimentarnos bien, de dormir bien, de respirar aire puro y todas esas cosas que han sido dejadas para nuestro propio bienestar. Y ya después la persona va a ser más receptiva a la palabra que se le va a llevar. Estoy recordando una experiencia, o varias que tuve, especialmente en Argentina, cuando me tocaba hablar con ciertos evangélicos, ¿no? Y ellos me invitaban a su iglesia, obviamente los invitaba a la mía, que vengan a la iglesia adventista, y ellos me dicen, bueno, pues tú ven a la mía y después yo voy a la tuya. Y bueno, y me tocaba ir a ciertas reuniones, especialmente pentecostales, y a veces se quedaban a comer, como nosotros, ¿no? Y ellos no tocaban en absoluto lo que es la salud física. Había pentecostales, hasta predicadores, que estaban dados al vino. No eran borrachos, pero bebían vino sin ningún inconveniente. Otros fumaban, comían carne. La forma de vestirse de ellos, las mujeres muy provocativas, muy sensuales, maquilladas, faldas muy ajustadas. En fin, no había nada de diferencia con el mundo. Ir a una reunión secular, a una reunión de fin de curso, por ejemplo, donde la gente se reúne para hacer un ágape, y una reunión del tipo cristiano evangélico pentecostal, no hay ninguna diferencia. Los temas que conversaban, la hilaridad con la que se trataban ciertas cosas, solamente se ponían, digamos, diferente en el momento del culto, porque levantaban los brazos y amén, aleluya, y gritaban todos al unísono, oraban todos juntos, un bullicio, tal vez un desorden, pero en todas las otras cosas eran prácticamente iguales. Y a veces le comentaba a ciertas personas, al pastor le decía, pero ¿usted cree que esto es así? Sí, por supuesto, así tiene que ser, porque el Espíritu Santo, estamos libres en el Espíritu, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que es así, y nos da para hablar en lengua, etcétera, etcétera. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo es la santidad de la persona y no complacer los sentidos, no adaptarnos al mundo, ni tener un sistema como el mundo tiene de poder complacerse a sí mismo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dictar a nosotros dónde se encuentra la santidad, que es a los pies de Cristo, como único ejemplo. Amén. Y son experiencias que a uno lo marcan para siempre. En otra cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así: el Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones, la verdad de que los gentiles serán juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Esto está en Efesios 2, versículo 14 y Efesios 3, versículo 6. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Amén.
Viendo esta cita, nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él no hacía acepción de personas, ¿verdad? Y Él mismo recalcó y mostró estas verdades a sus discípulos, que el Evangelio debía llevarse a los gentiles. Como pueblo de Dios, nosotros hemos recibido mucha luz. Bien lo dijo mi esposo ahorita, hemos recibido más luz que todas las demás denominaciones, que todas las demás iglesias. Pero, sin embargo, esa luz nosotros la tenemos y nos la quedamos con ella. Sí, la compartimos con nuestros propios hermanos que ya están dentro de la iglesia adventista. Hoy en día ni hablar, no, hoy en día no hay obra misionera. La mayoría de los templos están cerrados, uno que otro que ya los han ido abriendo, pero bueno, las personas se reunían a través, o se han venido reuniendo a través de la tecnología, del internet. Se hace lo que se puede, pero no hay obra misionera, no se está llevando el evangelio, como nos dijo Jesús, a los gentiles, que es nuestra mayor tarea. Sin embargo, no nos está quedando mucho tiempo. En estos días, ayer creo que he posteado de un hermano una foto donde se menciona en las noticias que los supermercados solamente van a dejar pasar a los que estén vacunados. Después me preguntaron de dónde esa foto, estuve averiguando de dónde esa foto, porque aparece el nombre del ministro de Salud, y es de Chile. Entonces, creo que tenemos que tomar mucha conciencia de que se nos está viniendo cosas muy fuertes y muy tristes a nosotros, adventistas. Si es que no queremos ser vacunados, vamos a encontrarnos en serios problemas dentro de muy poco tiempo. Por eso, los puestos de avanzada es la respuesta de Dios a su pueblo para este tiempo, para que podamos estar en comunión con el Señor y que no nos castiguen tanto esas opresiones que vienen con falta de libertad, falta de desplazamiento y un sinnúmero de problemas que van surgiendo. Ya en Chile están anunciando por televisión que solamente podrán entrar a los supermercados el que exponga su carnet de vacuna. Entonces, no nos queda tiempo, hermano. Tenemos que prepararnos para lo que viene y tenga el Señor misericordia de poder unir esfuerzos con todos aquellos que puedan escuchar esta grabación para que podamos ser conscientes de que el Señor está llamando a su pueblo de nuevo para que se una para una batalla espiritual de la verdad contra el error, que sus fieles soldados lo den todo por su general, para que nosotros demos todo por nuestro comandante, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y que Él pueda generar en nosotros un reavivamiento y una reforma por medio de su Espíritu, para que entendamos que el evangelismo es el método que Dios ha utilizado y el lugar para prepararnos no es la ciudad. En esta última cita de la sierva del Señor, tomada del libro Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 416, ella nos dice: si seguimos en las pisadas de Cristo, debemos acercarnos a aquellos que necesitan nuestro ministerio. Debemos abrir la Biblia a su entendimiento, presentarle las exigencias de la ley de Dios, leer las promesas a los vacilantes, despertar a los negligentes, fortalecer a los débiles. Se necesitan para este tiempo hombres que puedan comprender las necesidades de la gente y atender a estas necesidades. El fiel ministro de Cristo vela en todo puesto de avanzada para advertir, reprender, aconsejar, rogar y estimular a sus semejantes, trabajando con el Espíritu de Dios que obra en él poderosamente, para que pueda presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El tal hombre es reconocido en el cielo como ministro que anda en las pisadas de su gran modelo. Amén. Bueno, hermanos, la invitación está hecha y la cosecha es abundante. Hay un premio que no tiene comparación con nada de esta tierra. De nosotros depende decir: heme aquí, envíame a mí, o dejar pasar esta oportunidad única y sin igual. Que el Señor nos ayude a tomar esa decisión, que no es fácil. No es fácil tomarla, pero tampoco es imposible. Esta decisión a algunos pues nos complica, lo pensamos, lo meditamos, porque implica mucha renuncia a muchas cosas, a dejar la comodidad que tenemos, a algunos el trabajo, a otros su casa, el auto y muchas cosas más. Pero esa decisión que tomemos tendrá repercusiones para la eternidad.
Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestros corazones para Amén. poder serle fiel y entender este momento que estamos viviendo, que podamos comprender que no nos queda mucho tiempo. Oremos, hermanos, unos por otros para que el Todopoderoso nos ayude a salir y que podamos responder: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Que así sea. Amén. Pero la verdad, las citas son hermosas, muy hermosas. La verdad es que Amén. es una pena que este tema sea un tema tabú Ajá. dentro del mundo adventista. Lo digo porque yo llevo 40 años con ese tema y estoy sola. Bueno, sola. Me encanta que Dios está encendiendo un grupito aquí, un grupito aquí, un grupito allá. Amén. Amén. Pero es así, hermano, es así. Es el tema Pero que no es muy bien recibido dentro de los círculos adventistas, lo que es el evangelismo del fin, con el mensaje del fin. Bueno, pero sabemos de que esto ya iba a pasar, se nos ha informado, se nos ha prevenido para que no nos desanimáramos. Si sabemos que los ángeles están a nuestro lado y lo aceptamos por fe, siempre encontraremos consuelo en Dios. Aunque estemos solos, nunca estamos solos, porque Dios está con nosotros. Pero es ahí donde necesitamos desarrollar lo que ese don tan lindo que el Espíritu Santo nos da por medio de la palabra de Dios, que es la fe. Una fe constante, una fe viva, una fe permanente, que nos haga mirar a través de la densidad de la oscuridad esa luz del cielo. Y eso mantiene vivos espiritualmente, porque sabemos que el Señor, a pesar de que no lo veamos, Él está. Sus promesas están. Y su presencia también está. Aceptar por fe, Él lo prometió. Y a pesar de que las cosas no suceden o no pasan como nos gustaría, el Señor nos dice que no tiene que gustarte, ni tiene que, tú tienes que aceptar lo que yo digo. Y en el tema del evangelismo, hermana, te puedo asegurar de que es un tema muy, muy fuerte y muy delicado, porque cuando uno entra al evangelismo con el mensaje de los tres ángeles, eso levanta oposición en todas partes, dentro, fuera de la iglesia, pero paradójicamente, más dentro de la iglesia, que debería. Tengo que encontrar mi compañero de lucha espiritual, mi compañero, mi colega, para que me ayude, para que me sustente, yo ayudarle, animar o no, al contrario, pasa cosas atípicas, ¿no? Y bueno, pero ese es el evangelio que nos toca predicar a nosotros, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de juicio, el mensaje de Cristo viene pronto y preparémonos en santidad, preparémonos alejándonos de los lugares morales, pero como físicos también, ¿no? Alejándonos del pecado en todos los aspectos. Así es, así es. Yo es que ya te digo, es que estuve, no sé si es que hay tiempo para hablar o ya habéis terminado, un par de minutos. Sí, es que la semana pasada estuve con un grupo aquí de hermanos de una iglesia, la iglesia de Alcoy, que ellos viven casi todos en el campo, en un pueblecito, muchos adventistas. Pero claro, ellos lo han entendido a nivel individual. Individual es que yo vivo en el pueblo, con la pandemia que ha pasado, pues dejo el piso del pueblo y ahora como tenía una caseta en el campo, pues ahora la arreglo un poco, la he arreglado un poco y nos vamos todos al campo, ya está. Y lo entienden así. Entonces yo les hablé de los puestos de avanzada y tal. Y estaba el pastor por allí cerca, ¿no? Que también ha hecho lo mismo, se ha vendido su piso y se ha comprado un chalet. Y me dice él, es que eso de vivir en comuna, que yo nunca dije la palabra, eso de vivir en comuna, dice, no funciona. Yo dije, mira, pastor, yo no he hablado de vivir en comuna. Yo estoy diciendo que vivir juntas familias, en un terreno y tal. Dice, es que eso no ha funcionado nunca. Digo, porque aquí en España ha habido intentos hace como 10 años, muchísima gente que salieron de las iglesias, se fueron a vivir al campo, y un desastre, la mitad están peleados, no vienen más por la iglesia. Digo, pero vamos a ver, el hecho de que eso no haya funcionado, ¿quiere decir que no es la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo hemos hecho bien. No se ha hecho en el espíritu, se ha hecho en la carne. Y entonces ahora se tiene un concepto de eso que como han fracasado, a mí no me hables de eso, que mi madre y mi padre y mis abuelos están todos fuera de la iglesia por culpa de salir de las ciudades. Aquí, en la iglesia de Alicante. Entonces yo te digo, es un tema que me da mucha pena porque muy poquitos aquí han entendido que los puestos de avanzada no es porque tú tengas ahí que irte al campo.
tu campito, tu terrenito, tu piscinita, y están esperando a que venga Jesús en el campo, y ahí todos están felices, y punto, y están así tan tranquilos, ¿no? Espero que Dios les haya puesto un poco de intranquilidad cuando hablé con ellos, espero. Ojalá. Un poco. Porque dentro de nuestro pequeño grupo que tenemos de personas también hay quienes piensan igual. Hay muchas preguntas que no se pueden responder con respecto a eso, el de vivir cada uno, como decimos nosotros, rancho aparte, yo en mi casita, tú en la tuya, aquella en aquella, y la otra en la otra. La pregunta principal que yo siempre les hago a estas personas es: ¿qué hacemos con la gente que no tiene plata para comprar su casita? ¿Qué respuesta le damos pobre? Y dice, bueno, usted tiene plata, se compró su casita. Usted tiene plata y se compró su casita. Si yo no tengo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con esas personas que no tienen plata? Entonces, eso por un lado. Sin embargo, los cristianos en la primera generación, cuando el Espíritu Santo, ya en el aposento alto, no había venido el Espíritu Santo, en el aposento alto, no se vayan de Jesús. Todos se fue cada uno a su casa a esperar la promesa. Todos se escucharon unánimes, ¿no? En un solo lugar. Nosotros sabemos, por ejemplo, los colegios adventistas, los internados, yo viví en ellos, ellos viven en comunidad, o sea, hay un solo comedor para todos, y hay un recinto de reunión para todos, y hay una iglesia para todos. Lo que hay privado son los dormitorios, que no son privados tampoco, porque en cada uno vivimos 4 o 3, o depende de la habitación, de la dimensión de las camas que entraban, pero mínimo eran 4. 4 camas por dormitorio, ¿no? Los varones con los varones, los hogares de varones y los hogares de mujeres, de las damas. Y todo era lo mismo, los baños eran todos comunitarios. Entonces digo, si la iglesia adventista en todo el mundo tiene ese tipo de colegios internados, ¿cuál es el problema si ellos viven en comunidad y viven bien? El problema cuando era joven y estuve estudiando en su colegio, nunca tuve problema porque alguien estaba compartiendo mi dormitorio, ¿no? Éramos jóvenes, nosotros muchachos, veinteañeros, 18 años, etcétera, jóvenes, y todos vivíamos en comunidad, y a la hora íbamos todos al comedor, todo el mundo, y se sentaban, y había un montón de mesas, cada uno agarraba la mesa que podía, que quería, que quedaba, y desayunábamos todos juntos. Y me acuerdo que cuando nos reuníamos a desayunar, el celador, que en su momento él decía, ¿quién quiere hacer la oración? En voz alta, y venía una chica o un muchacho, levantaba la mano, y él se ponía de pie, y hacía una oración en voz alta, para las 200 personas que estaban adentro del comedor. Una oración corta para dar las gracias por él. Y después nos sentábamos de nuevo y se desayunaban. Después cada uno terminaba y se iba a su trabajo. Es decir, existe ese concepto hoy por hoy dentro del mundo adventista, no en todos los lugares, pero sí existe el hecho de decir, no, yo no quiero compartir mi privacidad. Entonces, cuando vengan los tiempos difíciles, que vendrán pronto, vamos a necesitar el calor, el consejo y la presencia de un hermano adventista cerca, para yo alentarlo o para que él me aliente a mí porque yo estoy desanimado. Pero si yo estoy en mi casita solo o con mi esposa y el hermano está allá a 50 metros en su casita solo, y la otra hermana está a 300 metros en su casita solo, yo creo que el Espíritu Santo no va a trabajar de la manera en que puede trabajar si todos juntos, unánimes, nos juntamos para reunirnos en oración por los tiempos que vendrán, que ya estamos viviendo y que vendrán también, que serán peores. Y ni hablar, hermano, que comienza la persecución, porque va a haber primero persecución mediática, después va a haber una persecución ya tipo insostenible por los adventistas, hasta que venga la persecución física, que tengamos que andar saliendo, y va a haber persecución, cárcel y muerte, y todavía estaremos en el tiempo de gracia. Entonces, que cada uno siga viviendo por su lado. Señor, para aquellos que hayan estudiado el libro de los Hechos, ha mostrado que los días tardía, aquellos que unánimes juntos oraban, rogaban, se pedían perdón ellos mismos sus faltas y pedían perdón a Dios por sus pecados y se santificaron juntos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vio a esos 120, realmente habían seguido el consejo del Señor y todos juntos, unánimes, en un solo sentir, en un solo propósito, querían ver cumplida la promesa de Jesús, que Él iba a mandar al Consolador. Y ellos esperaron en fe y esa promesa fue cumplida 10 días después. Ese es un tipo para el final del tiempo. Pero bueno, yo siempre digo, todos los hermanos tienen la libertad de poder tomar las decisiones que quieren. Si el Señor mismo le da la libertad a cada uno, yo no soy nadie para nadie, libre. Pero tenga en cuenta que hay modelos que están dados para la enseñanza, que están dados para que nosotros podamos aprender de ellos. Y la hermana Joy muy bien habla sobre eso.
El libro de los Hechos es un tipo de lo que va a ser el antitipo al final del tiempo. Y hay muchas lecciones para aprender, muchísimas lecciones. Y una de esas es justamente renunciar al yo, renunciar al ego, renunciar a la privacidad. Que no hay ningún problema que yo use la olla de la hermana, o que yo lave los platos del hermano. ¿Cuál es el problema? O compartir el baño. No hay problema. Basta que yo tenga mi dormitorio privado y bueno, yo tengo mi dormitorio privado porque obviamente quiero tener mi privacidad por la noche, etcétera. Pero A ver. un punto de vista, hermano, es un tema delicado, yo lo admito. Sí, mira, Gerardo, es un tema delicado. Quizás para vosotros, para un español es más complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alicante, pues a lo mejor unos colombianos pues te viven 4 o 5 en un piso. Eso para un español es impensable. Impensable. O sea, eso es una locura, lo llamaríamos aquí. Eso sería vivir como viven las tribus. No sé si conoces a este grupo de personas en España. Yo estuve una temporadita con mi hija, que no llevan a los niños al colegio y tal. Ellos viven todos en una casa grande y está bien, es admirable, ¿no? Todos viven, pero yo entiendo que la hermana White dice que tenemos que vivir juntos en el mismo campo, ¿vale? Y vamos en casitas pegaditas, o que cada uno tiene. Ella habla de, o al menos yo lo leí hace tiempo, de la independencia que debe tener cada familia, ¿no? Cada familia tiene sus historias, cada una la suya. Entonces, claro, pero llegará un momento, yo pienso, cuando estemos en el campo, llegará un momento en que ahí nos vamos a preparar para luego poder compartirlo todo, pero ahora, así en seco, irte a un sitio para en la misma casa compartir todos juntos, yo te lo digo, yo por hoy no estoy preparada. No estoy preparada. Yo no estoy preparada. Yo no digo que no lo haría. O sea, yo necesito, aunque sea una chabolita. Tú dices, vamos a ver, ¿y cómo una persona se puede, yo para mí la idea no es hacerte una casa ni comprarte, es un terreno, pagarlo entre todos, económico y barato, y que tú puedas montarte, oye, pues si no tienes, pues una yurta, por ejemplo. ¿Habéis oído hablar de una yurta? Pues miradlo por internet cuando terminéis. Está escrita con la Y, ¿no? Yurta. Pues yurta es una tienda de campaña para mí, que debe ser donde vivía Abraham y Sara. Comodísima. Son muy baratas. Tiene una estructura, no es una tienda de campaña, es una forma de decir. Es una estructura, digamos, de madera muy fina, y luego el caparazón que lleva es muy fuerte y por dentro es una sola, digamos, cabida, ¿no? Pero tú puedes poner dentro lo que quieras, eso aguanta el clima, hay de todos los precios, desde 3.000 hasta 20.000, lo que tú quieras. Yo digo, yo con una yurta para eso estoy preparada. Un espacio, una tienda de campaña grande, pero yo tengo la mía, y el otro que está al ladito mío tiene la suya, a eso me refiero. O sea, no hay dinero para decir, tú te haces tu chalet, yo me hago el mío. Nadie puede. Es otro tema, porque hacer una casa individual, por más pequeña que sea, no, olvídate. Siempre va a ser más cara que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque obviamente yo hago reformas, ¿no? Hacer 5 casitas tiene que hacer 5 instalaciones eléctricas, 5 salidas de agua, entradas, 5 tipos de calefacción, en fin, todo individual, ¿no? 5 cocinas, con todo lo que significan los gastos. Acabados, accesorios. Exacto, acabados, accesorios, muebles. Eso resulta muy caro. Si nosotros no tenemos dinero ni siquiera para comprar un terreno, estamos y apenas podemos llegar a eso, que cada uno lo haga por su lado, involucra mínimo el doble del capital que se necesita. Normalmente dentro del mundo adventista, lo digo de manera general, no hay adventistas ricos, ni mucho menos ricos que quieran irse al campo para gastar para otro. Podrán gastar para ellos, claro, porque es su dinero, pero gastar para otros va a ser muy difícil. Entonces, mirándolo económicamente desde la perspectiva de irse al campo para autofinanciarse ellos en su casita, definitivamente resulta más caro. Y obviamente lo que comenté al comienzo. ¿Y qué hacemos con la persona que no tiene ese dinero? O sea, el puesto de avanzada puede servir para el que tiene dinero, pero no para el que no tiene dinero. Ya o convierte en inviable para el cielo, porque todos tenemos derecho a poder santificar en el campo. Todos tenemos, el más pobre y el más rico, todos ante Dios son almas por las cuales Cristo murió. Por eso todos tienen la posibilidad de poder hacer su experiencia. Ahora, si alguien dice, no, pero yo ahora voy a hacer mi casita y de pronto después quizás yo le pueda dar un lugar, tú le vas a dar un lugar quizás después, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no renuncias a tu comodidad, a tu confort ahora? De eso se trata básicamente, ¿eh? O sea, el quid de la cuestión es el confort. Nosotros en la ciudad estamos acostumbrados al confort y no lo queremos perder. ¿Por qué? Porque obviamente
nos gusta vivir dentro de lo posible lo mejor, pero estamos llamados a mirar el interés del otro por sobre el mío. Es el ejemplo máximo que lo tenemos escrito. Él miró el interés de las almas que iba a salvar por sobre su propia vida, y él no tuvo problema. Y él se fue adelante y dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando él pasó su Getsemaní. Entonces, si él lo dio todo, ¿por qué yo no puedo dar lo mismo? ¿Por qué no puedo empezar a poner, si en vez que tengo, por decir, 1.000 euros, 10.000 o 15.000 o lo que sea, ¿por qué no voy a empezar a pensar como lo hicieron los primeros discípulos, de ponerlo para que todos se beneficien? Porque ahí está realmente el amor a Dios y al prójimo, ¿no? En que yo sacrifico lo mío para que los demás puedan tener lo que yo también puedo tener. No, pero yo no quiero, yo quiero mi casita aparte, mi comodidad aparte. Entonces, cada cual, yo siempre digo, cada cual camina en la luz que tiene. O la referencia que yo puedo ver en la luz que yo hoy camino, hermana, es que el único modelo que tenemos bíblico es la experiencia del aposento alto. No, eso está claro. No, sí está clarísimo, si tienes toda la razón, o sea, no... La experiencia del adventista del puesto de Madison. No hay otra experiencia, y eso que se hizo mucho en la educación y se hicieron tipo, bueno, colegio y todo lo demás, pero el Señor le ha mostrado a su sierva, la hermana White, que serían los puestos de avanzada donde saldrían los hombres y mujeres santos, iluminados en esta consagración para amonestar a la ciudad. Ella ya no los vio, o sea, van a estar, estarán. ¿Estaré yo ahí? No lo sé. Dios tenga misericordia de mí y espero que sí. Pero estarán. Y si van a estar, es que yo quiero estar ahí. Esa es la luz. Y no, está bien, cada cual dice, no, pero yo quiero tener mi casa privada. Bueno, hágalo, no hay problema. Yo creo que cada cual tiene que caminar en su luz, pero debemos estudiar el tema. Me parece que sí, es un tema muy interesante. Es delicado, por supuesto, porque toca sensibilidades personales. Como otros temas, por ejemplo, ¿no? El tema del dinero, el tema del diezmo. Hombre, yo por ejemplo, que no haya tenido experiencia, yo tengo una experiencia muy negativa conviviendo, digamos, y eso que era una casa, eran 6 casas, yo vivía en una, pero la señora era dueña de todas, me fui al Prepirineo de Lérida, y la verdad es que la experiencia no fue muy buena. ¿Por qué? Porque como era su casa, a pesar de que yo tenía una casa aparte, pues ella, la que ponía las normas era ella, y era adventista, ¿vale? Entonces yo digo, con esa experiencia, sinceramente, aunque sean 5 metros, quiero que me pertenezcan y ahí hacer lo que yo quiera, porque he pasado esa experiencia y 2 años fueron muy duros, porque no podía salir de ahí con una niña sin saber a dónde ir, y no, la verdad que es que a eso estoy un poco reacia en ese sentido, ¿no? Por eso digo, aunque sea una yurta, las yurtas son muy baratas, te dan tu independencia, no necesitas meter ahí agua, todo se hace fuera. Sería como vivir como los judíos, ¿no? O sea, como vivían en el desierto, ¿no? O sea, por eso digo que yo no estoy adaptada a las comodidades, no todo el mundo estaría dispuesto a vivir en eso que te digo yo, ¿no? Mira, hermana, yo creo lo que me decís, porque a mí también me ha pasado experiencias, y esta semana conocí la experiencia de otras personas, 2 personas que son muy queridas por mi esposa y por mí, son adventistas, y estas 2 personas han tenido una experiencia triste con adventistas que fueron a vivir a su casa, que decían que vienen. Yo creo que el enemigo utiliza esos ejemplos para desanimar a los que realmente quieren servir al Señor. Sí. No hay otra forma más eficaz para el enemigo que desacreditar, ya sea una persona, ya sea un proyecto, ya sea una doctrina, con algo espurio. Lo mismo, pero espurio. Es decir, lo mismo, pero sucio, contaminado, ¿no? Entonces, cuando vos vas a mirar lo que el Señor muestra, vamos a poner el ejemplo de un puesto de avanzada, el Señor te lo muestra en el modelo en que son personas santas, consagradas, que tienen paciencia, y que el contacto personal entre ellos hace que su carácter, la idea es que se vaya puliendo, que vayan siendo más humildes, más pacientes. Pero Satanás utiliza ese mismo ejemplo para hacer un puesto de avanzada sucio, impuro. Entonces, gente que es sucia e impura moralmente. Te lo digo así directamente, hermano, porque hay gente que lo es, los conozco. Entonces, aprovecha a esos hermanos que van a esos lugares, los explotan tanto físicamente, moralmente, mentalmente, hasta que esas personas quedan chasqueadas. Estas 2 personas nos han contado experiencias muy tristes, de otras también conozco. Entonces, cuando uno
habla y se refiere a un puesto de avanzada, no mira el modelo de Dios, sino mira el modelo de los hombres. Porque Satanás te lleva a eso. No, mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ahí. Entonces uno dice, no, yo no quiero que me pase eso. Claro que no queremos que nos pase eso, pero el enemigo utiliza el modelo de Dios, pero lo ha ensuciado para que tú te fijes que ese modelo es inviable. Hay que buscar otra cosa. Y por defecto se descarta el plan de Dios, el modelo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? En mi humilde opinión, es gente que esté comprometida con la santidad más que con los intereses personales. Y eso no es fácil. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Es una obra que la hace Dios. Y aquellas personas que puedan permanecer en el amor y permanecer en el temor de Dios serán santificados. Estas dos personas que te comento son personas que son conocidas, son adventistas y que han ido a lo que ellos llaman un puesto de avanzada y han tenido que, uno se han tenido que ir y ahora también se fueron a otro y volvieron a irse porque era insoportable el maltrato de personas adventistas. Entonces, ¿cómo podemos darle una respuesta a esta persona? Esa respuesta se la tiene que dar una persona que tema a Dios, comprenda que el enemigo de las almas hizo esa obra mala. En esos corazones de esas personas que estaban en esas casas, dirigiéndolas, como por ejemplo los 2 años que me comentaste que pasaste tu hermana, que tuvieron y fueron capaces de tener la influencia del enemigo en sus caracteres, y que el enemigo ensució el plan de Dios de salir de la ciudad, porque yo he escuchado mucho, estoy en esto hace ya varios años, y he escuchado muchas experiencias tristes. Yo también he pasado por una, Nosotros, mi esposa y yo, el año pasado hemos pasado por una experiencia triste también. Pero eso no quita que el plan siga siendo de Dios. Está claro. No quita que el plan de Dios sigue siendo un plan eficaz y que el plan de Dios va a llegar al final del tiempo con la gente que el Señor haya podido santificar y que la gente esa haya podido ser ejemplo para que los demás vayan a ese puesto de avanzada, para que logren la santidad que el Señor les dice. Ustedes no tienen idea de lo que se viene, pero para que ustedes puedan soportar la presión que se viene, tienen que tener un grado de santidad que hoy no la tienen. Pero vayan, háganme caso, júntense en comunidad, pulan el carácter entre ustedes, oren, cultiven la tierra, ténganse paciencia, mírense como almas que necesitan de Cristo todos los días y trabajen para las almas. Y el Espíritu Santo hará una obra imperceptible de transformación de carácter. Pero si eso no sale de los mismos líderes, nunca va a llegar a los que están integrando el grupo o a los invitados o a los que llegarán. Tiene que comenzar con los líderes. Pero si tenemos un líder impuro o una líder mujer impura que no le interesa sino el control, no le interesa sino el interés o el cargo o muchas otras fallas de carácter humano, entonces el Espíritu Santo no puede trabajar. Y si no trabaja en los líderes, no va a poder trabajar obviamente en los demás. Y ese líder va a ser un objeto de trabajo del enemigo para sacar otra vez otro mal ejemplo y que todos los pastores van a decir, no, ya se probó, eso no sirve, eso no sirve. Sin embargo, hay experiencias donde sí sirvió. Si uno mira detenidamente la historia de Madison y cómo comenzó los primeros años, yo he leído, hace poco hemos traducido otro libro de los puestos de Madison y los primeros inicios, y cómo el director, el presidente, él atendía las vacas, el pastor Sutherland. Y hacía la mantequilla. Y hacía la mantequilla. Y la hermana que ponía la plata, ella en un carruaje, en una carreta, muy mal, que incluso se le rompió la rueda y uno de la luna en el camino se fue porque se le cayó todo ahí. Bueno, ella salía a vender los huevos. Ella tenía la parte de la gallina o no sé qué, vendía huevos para sacar algunas monedas y poder avanzar. O sea, esa actividad les tocó el carácter, los hizo humildes. Había otro hermano que atendía la huerta, ¿no? Entonces, ese trabajo de informal, ¿no? Lo hacían los que habían comenzado, que eran los pioneros, en el mismo puesto de avanzada, y que ellos mismos lo cuentan como una experiencia que les sirvió para doblegar al indio, al hombre viejo que todos tenemos adentro. Pero eso fue una obra en la que ellos mismos decidieron someterse y que, obedeciendo el consejo del Señor, hagan el trabajo de la agricultura. Los comienzos son difíciles, claro que sí, pero Dios está con ustedes.
Y ellos fueron obedientes. Y eso fue un modelo. Después, en la segunda generación, bajaron las normas y terminó como la hermana Juárez ya lo había predicho. No tengan contacto con la iglesia adventista, tuvieron contacto y eso se terminó. Pero el modelo está. Y si es del cielo, si es el modelo del cielo, ese modelo para mí funciona. Porque viene con las credenciales divinas. Ese modelo está con las credenciales divinas. Gracias por tu presencia, hermanita. Gracias a vosotros por lo que habéis hecho. Gracias por vuestra presencia. Gracias, hermana. Que el Señor la bendiga. Vamos, Igualmente. Vamos a hacer con una oración. Sí. Por eso, hermano, por eso. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias, Padre, por este momento de reencuentro espiritual que hemos tenido con la hermana Isabel y con la hermana Ángel. Amén. Bendícelas a cada una, Señor, en su vida, en su búsqueda, Señor, de la verdad, en la búsqueda que tienen de ti, Padre. Todos somos humanos, falibles. Ten misericordia de nosotros. Somos limitados. Ten misericordia de tu pueblo y de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, haga una obra eficaz en nuestro carácter y que podamos buscar el único modelo que es Cristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Explicamos en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos das. Amén. 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 Bueno, una feliz semana. Feliz para semana. todas. Feliz semana, hermana. Igualmente, cuidaros. Ha sido un placer volveros a ver. Sí, bueno. Oye, no sabía que eras tan buena dando temas, ¿eh? Ah, sí. Me ha encantado. Gracias. Bueno, bendiga, que se la bendiga muchísimo. igualmente, un abrazo. Chao.